Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Leamos todos juntos, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar pidiéndole al Señor que hace 8 días hablábamos de la salud mental y aprendimos que en Él tenemos esa salud mental, pero que hoy nosotros podamos comprender cuál es la forma de tener una mente conforme a Cristo Jesús, una forma conforme a Él, una mente conforme a Él. Así que oremos. Padre, hoy estamos aquí juntos, unánimes, también los que están en internet, Señor, y todos juntos oramos. Y hemos venido, Señor, a darte a ti el lugar que te corresponde, Señor. Tú eres el Señor, eres el Rey de Reyes, eres también Padre para nosotros. Y hemos decidido que como hijos recibir tus enseñanzas. Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que tus pensamientos inunden nuestro pensamiento, que tus palabras, Señor, renueven nuestra forma de sentir, nuestra forma de caminar. Señor, por favor, quebranta en nosotros toda dureza de corazón para que tu palabra nos dé vida. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace 8 días comenzamos hablando de que las personas que no conocían a Dios andaban en la vanidad de su mente. Y entendíamos que vanidad significa algo que es vacío, algo que es hueco, algo que aunque tenga cosas, no son sustanciosas, no son cosas que llenen a plenitud. Y entonces cuando Pablo se refería a que no andemos como ellos, que andan en la vanidad de su mente, es que quiere decir que la mente debe ser llena por algo. Y Pablo nos va a decir que por andar con la mente vacía, por andar con la mente con pensamientos que son inútiles, porque vuelvo y recuerdo, la mente vacía no significa que no se piense en nada, sino que los pensamientos que la abordan son inútiles, es decir, no ayudan para caminar en Cristo, no ayudan para tener vida, no ayudan para edificar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y entonces dice que por causa de ello nos terminamos haciendo ajenos, dice aquí en la escritura, en el versículo 18, ajenos de la vida de Dios. Es decir, la vida que Dios quiere que tengamos termina siendo ajeno, la desconocemos. Y una vez que se llega a estar ajenos, se pierde la sensibilidad. Entonces fíjese, uno comienza a llenarse de pensamientos que son inútiles, que no le sirven a uno, por lo tanto uno se vuelve ajeno a las cosas de Dios y termina volviéndose insensible ante lo que Dios quiere. En otras palabras, pierde el ejercitarse, ya no sabe cómo es, ya no sabe cómo funciona. Y todo esto lo lleva a uno a tener un corazón
duro. Y cuando hablamos de un corazón duro, es un corazón que no se puede perforar, que la palabra no puede penetrar. Cuando nosotros hace más o menos 20 días vinimos un viernes y aplicamos un sellante en el piso, y entonces el concreto, aunque se ve igual en este momento, cuando cae agua, el agua ya no penetra el concreto. Para eso usted se puede dar cuenta, ya hay una gotera al lado de Tatiana, y esa gotera no absorbe el agua está ahí, se está posando, porque quedó sellado el piso, es imposible que el agua penetre. De la misma manera, cuando uno se ha llenado de un pensamiento diferente al de Dios, uno se vuelve ajeno y se vuelve duro de lo que Dios dice, ante lo que Dios dice. Ya esas palabras no pueden penetrar. Y Jesús nos dice que sus palabras son como el agua. Y esa agua está buscando regar nuestras vidas. En la oración del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros somos su tierra, de manera que estamos pidiéndole que su agua entre en nosotros y de vida. Y toda la semilla que Él ha puesto en nosotros muera y brote. Pero si el agua no penetra, no va a haber vida. Así que lo primero que aprendíamos hace 8 días es que nuestro corazón debemos guardarlo de que se endurezca. Y por ende debemos despojarnos de todos esos pensamientos vacíos, vanos, que nos abordan en todo tiempo, que están disparando en todo momento. Y luego dice en el versículo 20, y por favor léalo porque este es el centro de todo lo que hemos leído desde el 17 al 32. Lea conmigo, por favor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y entonces se refiere que en nosotros Él ha enseñado, pero también en nosotros hay una voluntad para retener sus enseñanzas. Y no las enseñanzas de cualquiera, sino las enseñanzas de Cristo. Bien sea que hayamos sido de los discípulos que caminaron con Cristo, o bien sea que somos de los discípulos que hemos oído hablar de Cristo o que nos han enseñado a andar como Cristo. Porque luego dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Es decir, que la Escritura nos está diciendo que no le interesa a Dios cuál es su verdad ni cuál es mi verdad, sino que a Dios le interesa que conozcamos, escuchen, la verdad. Y la es un artículo definido, es decir, que está diciendo que el sujeto que se va a decir a continuación es Él. Cuando decimos la verdad, es que no hay más verdades. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que Dios es el único que tiene la verdad? Porque es cierto que usted puede decir uno por uno. Muy bien. Eso es un buen ejemplo para comprender que hay cosas que, aunque son ciertas, no se cree que sean verdad. Uno tiene el derecho a modificarlas, ¿no? Bueno, entonces nuevamente vamos a intentarlo nuevamente. Uno por uno, uno, y eso no cambia. Eso no cambia. Eso no va a cambiar. Ahora vamos a hacer la segunda prueba. 1 más 1, muy bien. ¿Cierto? Y eso no cambia. Pero aunque no cambie, no significa que sea la verdad. Porque los números existen por cuando nosotros necesitamos contar cosas. Pero en tanto nosotros ya no existamos, ya no es necesario contar cosas. Es decir, que los números son una ayuda para nosotros. La verdad es lo que, aunque nosotros no estemos, permanece. Y además de eso, nunca, escuchen, nunca cambia. Y lo único, o mejor, el único ser que posee esa característica es Dios. Dios es la verdad. Así que si usted y yo queremos andar y caminar en la verdad, necesitamos andar y caminar en Dios. Y Dios se nos ha manifestado a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Así que nosotros necesitamos escuchar las palabras de Jesús el Cristo para poder andar y caminar en la verdad. Necesitamos escuchar a Jesús y caminar como Jesús ha caminado. Así que desde ya usted tiene que preparar su mente, su corazón, para comprender que aquellos que son hijos de Dios, que aquellos que se entienden a sí mismos como cristianos, no son aquellos que pertenecen a una religión. No son aquellos que ingresan a un templo porque ahí dice iglesia cristiana tal. No, ese no es el cristiano.
El cristiano es aquel que ha oído a Jesús y se deja enseñar por Él. Es decir, que las cosas que hace Cristo, nosotros decidimos también hacerlas y apropiarnos de ellas. Cosas tales como, por ejemplo, aprended de mí a ser mansos y humildes. Es decir, que el Padre quiere que nosotros seamos mansos y humildes. Y cuando uno dice, ¿cuál es la forma? Pues Cristo es quien nos va a enseñar cuál es la manera y cuál es la forma de hacerlo. Así que lea nuevamente conmigo el versículo número 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego ingresa al versículo número 22, en el cual dice, despojaos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire lo que está diciendo, despojaos. Es decir, que ¿quién debe colocar esa voluntad de despojarse? ¿Quién? ¿Quién lo despoja? Yo me despojo. Pero surge una pregunta, ¿cuál? ¿Cómo lo hago? Porque el despojarme del viejo hombre no es como despojarme de una prenda de vestir. Ah, pues yo me la quito y ya. No, eso no sirve para entender cómo se hace. Pero la forma de despojarnos del viejo hombre ya nos la ha dicho. Puede que no la hayamos entendido, pero en breve vamos a saber cómo es esa forma. Dice que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado. ¿Viciado qué significa? Viciado es otra forma de decir permeado o untado, humedecido, contaminado. Ese viejo hombre está contaminado, ese viejo hombre está húmedo, está mojado, ¿cierto? Está viciado. ¿Por qué? Por los deseos que son ¿qué? Engañosos. Es decir, que la Escritura está reconociendo que en este mundo hay deseos que son engañosos. De otra manera lo dice el Antiguo Testamento cuando menciona que el hombre tiene o identifica caminos que al mismo hombre le parecen que son buenos, pero su fin es muerte. Es decir, que hay cosas que el hombre desea, que le parecen buenas, pero su final es la muerte. ¿Y dónde usted desea? Pregúntese por un momento, ¿dónde usted desea? Pregúntele al de al lado, ¿dónde usted desea? ¿Dónde se siente el deseo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el deseo? ¿Ah? Uno podría ser muy físico y decir, no, el deseo está en el cuerpo. No. O sea, sí, el cuerpo tiene deseos, claro que sí, claro que sí. Cuando uno dice, uy, tengo hambre, es un deseo físico. Pero no estamos hablando de ese deseo. Estamos hablando de aquellos deseos que nos conducen durante la vida, que nos pastorean durante la vida. Y esos deseos yo escuché que algunos dijeron en la mente, otros dijeron en el corazón. Resulta que nosotros, por lo que mantenemos pensando, eso es lo que nos pastorea constantemente. Fíjese que en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesucristo le dice a aquellos que habían creído en Él, es decir, ellos dijeron, este varón es alguien importante que Dios ha enviado, pero no lo reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a obedecer sus palabras. Entonces Jesucristo les dice, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, escucharían a Dios y harían lo que Él dice. Mas ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo son los que ustedes quieren hacer. Los deseos, es decir, los pensamientos del diablo están en ustedes. Los pensamientos de Satanás están en ustedes. Abro un paréntesis y hoy en día la predicación se ha vuelto tan sofisticada que mencionar al diablo y a Satanás, al diablo o Satanás, que son el mismo, hay personas que aunque tienen fe en Jesús les suena ridículo. Y esa es una de las formas de alejarnos y hacernos ajenos a las cosas de Dios. No comprender que hay un enemigo y que el enemigo tiene nombre. Y que si tiene nombre es fácil identificarlo. Y los nombres se dan para poder identificar cuál es su labor. Satanás significa aquel que se opone,
y diablo significa aquel que separa. Así que en la Escritura, cuando se le menciona de esa manera, está diciendo el ejercicio, el ministerio, el servicio que está haciendo en contra de Dios y en contra de los hombres. Entonces Jesús está diciendo, cierro paréntesis, Jesús está diciendo, ustedes siguen los deseos de Satanás, es decir, Satanás mantiene pensando en unos planes, él mantiene ejerciendo unas cosas y ustedes están siguiendo esa misma corriente. Ahora, Pablo le está diciendo a los de Éfeso, ustedes despójense de ese viejo hombre. ¿Cuál era ese viejo hombre? Era ese hombre que andaba por la corriente del mundo, dejándose dirigir por los pensamientos de Satanás. Aunque no fuéramos conscientes de que Satanás nos guiaba, estábamos siendo guiados por Satanás. A tal punto que cuando nos hablaban de Dios, aunque nosotros decíamos que creíamos en Dios, no pensábamos como Dios. Y no me estoy refiriendo a que queramos ser como Dios, sino a que su pensamiento esté en nosotros. Es decir, que las palabras de Dios eran ajenas a nosotros. Y puede que nosotros estemos también como la iglesia de Éfeso, hablando de Cristo, teniendo los ministerios de Cristo, teniendo los dones en Cristo, pero ajenos de las cosas de Dios, porque estamos permitiendo que esos pensamientos de antes nos comiencen nuevamente a llenar. Y nosotros permitamos que ellos con vía libre nos guíen y nos enseñen. Así que Pablo dice, despojaos. Usted toma la decisión de despojarse. Aquí está hablando de una voluntad que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y cuando habla de renovar, es que busquemos algo superior, algo mejor. Y absolutamente es mejor el pensamiento de Dios que el pensamiento del mundo. La Escritura lo dice de otra manera, dice, tan altos como son los cielos en cuanto a la tierra, así son los pensamientos de Dios versus los pensamientos del hombre. Es decir, que nuestros pensamientos son cortos, se quedan cortos y son ligeros en cuanto a que no tienen duración, no tienen trascendencia frente a los pensamientos de Dios. También el apóstol Juan lo va a decir de otra manera cuando dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que si nosotros nos quedamos en los pensamientos de este mundo, pues no vamos a permanecer. Y no es que perdamos la eternidad, sino que no vamos a poder permanecer delante de Dios, porque la única forma de ser revestidos de un nuevo hombre y la única forma de ser renovados es permitiendo que el Espíritu de Dios guíe nuestra mente con sus palabras, que nuestro corazón escuche su palabra. Pablo en la carta a los Romanos dice, si es que habéis oído a Cristo Jesús, el Espíritu del Hijo estará en vosotros. Es decir, que cuando yo guardo las palabras de Cristo, esas palabras están en mí. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 14 dice, si ustedes me aman, guarden mis palabras. Si me aman, guarden mis palabras. Y guardar las palabras no es saberlas, sino que es hacer de ellas mi modo de vida. No hay otra forma de hacerlo. Guardar las palabras de Cristo es vivir por ellas. Y por ejemplo, Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Si yo guardo esas palabras, entiendo que la única manera de acercarme al Padre no es por mi propia justicia, no es por mis obras. Es solamente a través de Cristo Jesús. De manera que cada vez que digo, Padre nuestro, estoy comprendiendo que me presento no solo, sino con Cristo Jesús al lado mío, porque sin Él no me puedo presentar. Ni una vez me puedo presentar delante del Padre sin Cristo, porque Cristo es puerta, Cristo es camino, Cristo es redentor, Cristo es el que me limpia, Cristo es el que me salva. Necesito aceptar su palabra y poder reconocer que yo soy insuficiente para poderme presentar ante Él, que lo necesito. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo es que Jesús dijo, si ustedes guardan mis palabras, el Padre y yo vendremos y moraremos en ustedes.
No podemos imaginarnos que el Espíritu de Dios solamente está en mí porque Dios es buena onda, porque Dios es buena leche, porque Dios es un man bacán. No, Él es Dios. Y Él sabe lo que es correcto y el camino correcto es sus palabras. Cuando usted acepta sus palabras y comienza a vivir por ellas cada día, no solo leyéndolas, sino meditando en ellas. Meditando, Señor, ¿qué quieres que haga con esta palabra? Porque de nada sirve comer y comer y comer si después tengo que botar toda esa comida porque mi estómago se ha llenado de esa comida y ya mis intestinos no pueden procesar toda esa comida, entonces el cuerpo se ve obligado a vomitar ese alimento. No es la cantidad de mensaje que usted coma en un momento, es lo puntual que usted reciba para meditar. Hoy lo importante no es la cantidad de pasajes que usted reciba, es el mensaje que usted reciba a partir de la palabra. Y medite en él de día y de noche, que usted se vaya de acá meditando, que con su familia allá en la cafetería mediten, oiga, pero miren lo que dice la palabra, y a mí me cuesta, bueno, pues oremos. Ustedes comienzan a meditar, y en la casa, y mañana. Oiga, miren, ayer aprendimos esto, ¿qué hacemos para ponerlo en práctica? ¿Cómo nos ayudamos? Eso es aceptar la palabra de Dios. No es solamente decir, ¿usted sabía que Jesús es el camino? Ah, sí, yo ya sé que Jesús es el camino, sí, pero usted sigue en su propio camino. Es decir, se está haciendo ajeno al pensamiento de Dios y se está endureciendo su corazón. Porque recuerde esto siempre, no se trata de saber, se trata de aceptar para vivir. Y eso es lo que nos distingue de un religioso. Vivir por las palabras de Dios, no por un sistema, sino por las palabras de Dios. Así que pregúntese en este momento, ¿qué le está invitando Dios a hacer en este instante? ¿Qué le está hablando al corazón? ¿Qué significa para usted despojarse del viejo hombre? Y tal vez, si no tenemos la palabra del Señor, no tenemos contra qué comparar para poder identificar que hay un viejo hombre. Pero por lo pronto lo que sí podemos hacer es mis pensamientos, mi forma de vivir, mi forma de sentir, ¿están guiados por Jesús? Y si su respuesta es no o no sé, entonces lo primero a lo cual hoy el Señor lo está guiando es, escuche mi voz para que pueda saber. Pablo le dijo a Timoteo que si nos ejercitamos en la palabra del Señor, vamos a poder tener el criterio para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Escuche, no lo que me parece bueno y lo que me parece malo, sino lo que Él nos enseña que es bueno y lo que Él nos enseña que es malo. Y entonces dice ahora también en el versículo número 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe? El hombre es creado una vez y en Cristo Jesús somos recreados. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, es decir, que ya no vivimos como antes, sino que ahora vivimos por Él. Y al vivir por Él, usted comienza a experimentar cambios que ni siquiera se ha propuesto en su ser. Usted comienza a experimentar que su mente lo está llevando a otras cosas, que su corazón comienza a latir por otros deseos. Y tal vez usted no entienda qué es lo que está pasando, pero es Cristo operando en usted, llevándolo a una mejor vida, a esa vida que el Padre ha preparado para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Así que si esa vida está preparada para usted desde antes de la fundación del mundo, incluso hasta nuestra oración es transformada. Yo ya no le presento a Dios mis planes para que Él me ayude a cumplirlos, sino que cuando yo entiendo que Él ha planeado algo para mí desde antes de la fundación del mundo, yo ahora le presento es mi vida para que Él me muestre qué quiere hacer en mí y de acuerdo a esos planes yo sea partícipe de su voluntad. De tal manera que quien le sirve al otro no es Dios a mí, sino yo a Él. Porque Él es el Señor de mi vida y quiero que me gobierne.
Así que lo más probable es que cuando nosotros nos atrevamos a presentarle planes a Dios, van a ser zarandeadas las vidas. Y uno dirá, pero ¿por qué derrumbas todo lo que yo planeé? Precisamente, porque tú lo planeaste. La bendición no está en nuestros planes. La bendición está en el plan de Dios. El mundo y sus deseos pasan. Aquello de planear sin Dios, aquello de vivir sin Dios, déjeselo al diablo, quien optó por vivir así. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, hemos decidido vivir para Él. Y cuando usted toma esa decisión de vivir para Él, va a ser más fácil que usted en su familia comience a hablar de la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios van a comenzar a enseñarle cómo hablar y cómo caminar. Y si en su familia no es solamente usted, sino hay dos, la familia va a tener y va a ser cubierta por Dios. De eso se trata la cobertura de Dios. Porque la Escritura también dice que el que honra a Dios, Dios lo honra. Y Dios honra a aquellos que han decidido caminar por Él. Pero, alerta, no esté esperando que lo honre aquí, aunque puede pasar, sino que la honra excelente será en el reino de los cielos. Cuando diga, los bienaventurados, los amados del Padre, sigan. ¿Quiénes? Aquellos que hicieron mi voluntad. Entonces nos ha dicho que nos despojemos del viejo hombre, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente y que nos vestamos del nuevo hombre, creado según Dios. Mire, que es un nuevo hombre creado según ¿quién? No nosotros, sino según Dios. Así que necesitamos escucharlo hablar para adoptar estas palabras como mías. Son de Él, pero yo las adopto como mías porque son la vida. Y dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y en la santidad de la verdad. Y lo primero que tenemos que entender es que aquí está hablando de una justicia y de una santidad que no es nuestra, sino que le pertenece ¿a quién? A la verdad. Y ya hablamos antes que la verdad es Dios, manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de justicia, está hablando acerca de que nosotros no somos vestidos de un nuevo hombre conforme a nuestras acciones, sino según las acciones de Él. Así que solamente nos podemos presentar ante Dios según las obras de Cristo Jesús. Hay un dato bien chévere. Cuando usted mira el tabernáculo, bueno, cuando nos lo imaginamos, ¿verdad? Cuando nos imaginamos el tabernáculo tiene unas cortinas alrededor, vienen a ser las paredes, y estas están hechas de lino torcido, y estas son las que rodean allí todo el tabernáculo. Y para la gente de afuera, para la gente que no es judía, es lo único que puede ver del tabernáculo. Ahora, ¿qué es lo más precioso del tabernáculo? El lugar santísimo, que es donde se manifiesta la presencia de Dios. Ay, esto es glorioso, porque esto está hablando de usted y de mí. Por cuanto en Cristo, ¿dónde está el lugar santísimo? Aquí. Es decir, que la presencia de Dios habita en mí. Pero lo único que van a poder ver las gentes que no lo conocen a Él son el lino limpio y resplandeciente. Y la Escritura en Apocalipsis dice que ese lino hace mención de las obras de justicia que Cristo hizo. Así que lo único que la gente debería ver en mí para poder conocer a Cristo no son mis obras, sino la obra que Cristo ha hecho en mí. Cristo me ha redimido, Cristo me ha vivificado, Cristo me ha dado libertad. ¿Cómo debe ser una familia en donde Cristo ha dado libertad? Pues libre,
¿Cómo debe ser una familia en donde Cristo ha perdonado a todos sus miembros? Pues debería ser una familia que se extiende el perdón, ¿no? No una familia que se sienta a la mesa con rencores. Ese milagro que coma con nosotros. No. Y eso es lo que la gente habría de ver en nosotros, la obra de Cristo manifestada de sus mismas obras. Y si Cristo es gozo, ¿cómo sería la mesa de una familia que tiene el gozo de Cristo? Y no le estoy pidiendo que se imagine payasos en la mesa, ¿no? Todos haciéndose bromas, ¿no? No, pero si una familia gozosa, feliz, que se ama, porque están revestidos de ese nuevo hombre. Han aceptado sus palabras. Y esas palabras me llevan a la vida eterna. Ahora, también habla de santidad. Y santidad no quiere decir que nosotros seamos aquellos que no rompen ni un plato. No. Santidad significa que estamos dedicados para Él. Es decir, que en mi corazón yo he propuesto, escuche bien lo que estoy diciendo, he propuesto no albergar los pensamientos del enemigo. He propuesto que mi vida camine según su voz y no según la mía. Y cuando identifico que estoy andando neciamente, pues me arrodillo y me niego. Digo, Señor, no quiero caminar conforme a mi voluntad. Mi voluntad es incierta. Mi voluntad no permanece. En cambio, tu voluntad es la verdad y da vida. Y aquí quiero hacer un corte en la predicación y yo le pregunto a usted, ¿no le parece que caminar según lo que Dios diga es lo más certero que tenemos? Por un instante cuestiónese, ¿qué más certero tiene usted que caminar por las palabras de Dios? ¿Acaso hay plan que supere el plan de Dios? ¿Acaso hay voluntad que supere la voluntad de Dios? Creo que Dios ha dado testimonio de que Él es fiel en lo que dice. Por lo tanto, podemos confiar en Él para siempre. Y si nosotros como iglesia confiamos en Él, no habrá tormenta que nos pueda destruir. No habrá tormenta que nos pueda derribar. Santidad significa que yo me dedique a Él. Y claro, esto suena raro porque nos enseñaron que una concepción de dedicación a Él era irnos a un lugar apartado en donde nos la pasamos todo el tiempo orando. Y qué bueno orar. Y qué bueno obedecer la palabra del Señor cuando dice que a través de Pablo que oremos en todo tiempo. Y qué bueno obedecer la palabra de Jesús cuando dice oren para que no entren en tentación. Está muy bien. Pero sabe, la voluntad de Dios cuando nos dedicamos a Él no es que nos hagamos en un lugar apartado, al contrario. En un lugar apartado no podemos cumplir su voluntad. Lo que Cristo quiere es que nosotros, siendo la luz y la sal del mundo, nos metamos en las tinieblas y comencemos a brillar, es decir, que la gente vea que estamos revestidos de Cristo Jesús y que ellos comiencen a identificar que hay algo en nosotros que dista, se separa de lo que ellos mismos están viendo y están viviendo. Pero no podrán verlo si el tabernáculo no es construido. No podrán verlo si este tabernáculo no se planta en medio del desierto para mostrar la gloria de Dios. Y bueno, ahora Pablo, habiendo dicho esto, dice que nos vistamos de ese nuevo hombre, que nos renovemos en nuestra mente y que nos despojemos del viejo hombre. Si usted se da cuenta, tiene un proceso. Primero renueve su mente, primero despójese del viejo hombre, es decir, abandone voluntariamente esas viejas costumbres, esos deseos engañosos. Ahora revista su mente con la mente de Cristo. Y solamente hasta cuando ocurra eso, usted va a poder mostrar a Cristo Jesús. Así que, mi amado, por cuarta vez, le hablo, por ejemplo, a todos aquellos que son conscientes de que tienen un vicio. Y digo conscientes porque habemos otros que tenemos otros vicios y no hemos sido conscientes de esos vicios. La manera de que usted salga de esos vicios, la única forma es que usted se despoje de ese viejo hombre, es decir, usted diga, ya no quiero seguir más eso. Ahora, usted necesita la fuerza de Cristo. Entonces, revista su mente con los pensamientos de Cristo. Y solo entonces
comenzará a ver que usted está vestido por Él. Y dicho esto, Pablo le comienza a enseñar a la iglesia que esto que se hace de manera individual afecta a todos. Así que lea conmigo por favor el versículo 25 y lea solamente la primera oración, hasta donde aparece la coma, los que tienen la Reina Valera. Dice, por lo cual, hasta ahí. ¿Qué dice? Es decir, cuando usted ha hecho eso, dice por lo cual, es decir, es una consecuencia de lo anterior. Pero para que podamos entender esa consecuencia, yo quiero que usted y yo seamos conscientes de lo que Pablo ha hablado en la carta de los Efesios. Y mire lo que dice Efesios capítulo 1, ahí atrás, por favor, versículo 17 y 18. Mire el deseo de lo que tiene Pablo para con la iglesia de Éfeso. Y este es el mismo deseo que tiene Dios para con la iglesia de Britalia, de Kennedy, con esta congregación. Ese es el deseo que tiene el Señor con la iglesia de todo el mundo. ¿Cuál es? Lea conmigo el versículo 17 y 18, por favor. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando usted y yo abrimos la Escritura, debemos ser conscientes de que el único que nos puede ayudar a entenderla y a ver lo que está oculto allí es Dios. Necesitamos su espíritu, ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque si entendemos la Escritura con nuestras propias fuerzas, vamos a entender erradamente. Vamos a entender de manera sucia, viciada por deseos engañosos. Por deseos engañosos. Mire que, por ejemplo, un deseo engañoso es querer poseer todo. Y en algún momento yo aprendí que, porque así dice la Escritura, que en donde se pusiera la palma de mis manos, eso sería mío. Porque en el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel que lo que tocare la planta de sus pies, eso sería de él. Y yo, con una fe ingenua, pues creía eso. Y entonces yo a veces llegaba a algunas casas y yo me presta al baño, sí, y llegaba al baño y me quitaba los zapatos y yo, uy, que esta casa sea mía, Dios mío. Y yo lo hacía con una fe ingenua. Y digo con una fe porque creía en Dios, ingenuo porque no entendía lo que decía realmente el texto. Pero ¿sabe? Cuando uno lee el texto, uno se da cuenta que esa tierra iba a ser de ellos, no porque la planta de sus pies la tocaran, sino porque la voluntad de Dios era entregarle la tierra a ellos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿por qué no les dijo eso? ¿Para qué les dice que lo que toque la planta de sus pies era de ustedes? Porque al decirles que lo que toque la planta de sus pies les está diciendo, ustedes tienen que entrar a esa tierra y pelear por ella y yo se las daré cuando peleen. Ahora, ¿cuál es la tierra que Cristo nos está prometiendo hoy? Una mente conforme a su mente. Mire, hagamos una pregunta y una respuesta honesta. Esta respuesta sí no le pido que la haga usted en su corazón, sino aquí en público hagámosla toda. Yo también voy a contestarlo. Dígame si a veces no sentimos deseos de poder arrancarnos de una vez y para siempre algunos pensamientos y acciones que nos hacen sentir esclavos del pecado. ¿No? A mí me ha pasado. ¿Qué evidencia eso? Que necesitamos pelear y obedecer su palabra. Es decir, en esa área donde usted se sienta débil, ¿qué necesita? Luchar, pero no con sus fuerzas porque no puede. Pídale a Dios, Padre, cuando lea la palabra, yo te necesito, Señor, necesito tu consejo, esto me consume y yo quiero agradarte, pero entiendo que solo no puedo. Es más, puedo en compañía, pero no porque mi fuerza ayude a algo, sino porque tú lo haces todo. Ven, Padre, y glorifícate en esta vasija, para que la gloria sea tuya. Y todo aquel que me ve, vea que es por ti y te conozca y también tenga la oportunidad de venir a ti y que tú también lo llenes. Él nos ha prometido libertad. Conoceréis la verdad y seréis libre. Necesitamos conocer su palabra que es verdad y eso nos va a hacer libre.
En la medida que nos juntemos con Él. Y fíjese que dice, despójense, renuévense. No lo está dando por ya terminado, sino que es algo constante. Todos los días tengo que negarme a ese viejo hombre, porque todos los días ese viejo hombre estará ahí. Buenas, otra vez yo. No, usted tiene que pegar el portonazo en la nariz. Reviéntele esa nariz. Perdón por lo violento, por la gráfica tan violenta, ¿no? A ese viejo hombre dígale, no, yo ya morí a usted. Ahora quiero abrirle las puertas ¿a quién? A Cristo. Y no quiero vivir por mis palabras. Quiero vivir por tus palabras, Señor. Y el mundo dice que hay situaciones buenas y hay situaciones malas. Cristo dice que si estamos en Él, todo nos ayuda para bien. Y entonces si yo vivo por esa palabra, yo digo, Señor, yo no lo comprendo, dame espíritu de sabiduría y revelación para poder entender todo lo que tú quieres hacer en mí. Cada día, conociéndolo más a Él, me conozco mejor en esa nueva criatura. Y entonces comienzo a tomar sensibilidad. Mi corazón ya no es duro, ahora es blando. Y cuando Él me hable, cada vez voy a poderlo escuchar más claro y mejor. Porque comienzo a ser consciente de que sus palabras son lo que yo necesito. Y en la medida que más le cierre la puerta a ese viejo hombre y más le abra la puerta a Cristo para compartir con Él, más sensible me voy volviendo. Y más humilde, y más manso, y más sabio, y más noble, conforme a la voluntad de Dios. Y será más fácil negarme a Él, porque llegará el momento en el cual ese viejo hombre será un desconocido para mí y Cristo se podrá ver a través de mí. Y entonces, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios no quiere alumbrar estos ojos. Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él quiere alumbrar nuestro entendimiento, por eso necesitamos conocerlo más a Él. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Somos qué? ¿Quién manda en lo que se hace? ¿Quién manda en lo que se hace? El hacedor. El hacedor es el que manda en lo que se hace. Jesús le dijo a los judíos, ustedes siguen a Moisés hasta la última raya de la letra. Y ustedes quieren ser salvos por él. Pero Moisés fue un simple siervo. Ustedes necesitan conocerme a mí, que yo no soy el siervo, soy el hijo, el arquitecto y la misma casa a la cual el Padre los quiere invitar. Así que Cristo nos está invitando a lo mejor, mis amados. Y si esta forma de pensar y de vivir ingresa a nuestra vida e ingresa a nuestra familia, todo será transformado. Todo será transformado. Puede que estemos encarcelados, pero podremos decir como Pablo, aunque estoy tras los barrotes, mi espíritu está libre. Aunque estemos pobres, podremos decir también que en Cristo Jesús somos ricos, porque Él transforma nuestro pensamiento. Aunque estamos atribulados, podemos decir, sí, tengo tribulación, pero no estoy vencido porque Cristo está conmigo. Todo es transformado, todo es cambiado, todo es renovado, es una mejor forma de vivir. Y necesitamos aprender de ello. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya tiene un plan para usted. No le proponga otro plan. Él ya tiene un plan para usted y para mí. Él ya tiene otro plan. Y dice el capítulo 3, versículo número 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, que si aceptamos su palabra, el resultado será que nosotros vamos a ser fortalecidos. ¿En dónde? Internamente. Reciba las palabras, por favor, mi amado. Reciba las palabras, mi amada. No busque otra opción. Sus palabras son vida, son espíritu y transforman. Y puede que usted en este momento se sienta ajeno y diga, pero esas palabras pueden hacer tanto. Sí, sí. Cristo lo dijo, guarden mis palabras y yo y mi Padre vendremos y moraremos en ustedes. Haremos de este cuerpo una casa. Una casa. Así que, por lo pronto, lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos escuchar sus palabras para poder seguir despojándonos de ese viejo hombre, poder renovar ese espíritu en nuestra mente y ser vestidos en Cristo Jesús. Lo que continúa del 25 al 32 lo veremos en el siguiente encuentro. Pero hoy nos queda una pregunta y es, dice el capítulo 4, versículo 1, y por favor léalo conmigo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Escuchen, hay una vocación. Y para que me entienda qué es vocación, pues otros dirían, no, pues es llamado, pero aquí no aplica esa explicación, porque dice que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, vocación, para que usted me entienda, es como una invitación. ¿Sí? Yo llego allá con mi cartica, ESM, o sea, en sus manos, ¿no? Y yo se la entrego. Está cordialmente invitado. Y usted sabe que si lo están invitando y de esa manera es porque es algo especial, ¿verdad? Y usted apenas recibe la invitación, normalmente lo primero que usted hace es mirar la fecha. ¿Sí? ¿Alguien es lo primero que mira la fecha? ¿Cierto o no? Uno todavía no sabe qué es ni esto, sino que uno dice la fecha. Porque ya le entregaron la invitación. Quiere decir que implícitamente en su corazón, ¿ya cómo se siente? Comprometido. Eso es la vocación. Es decir, a usted le hicieron una invitación y usted quisiera ignorarla. A veces, otras veces hay una invitación que usted dice, así no me hubiera invitado, yo allá llego. Pero estamos hablando de este ejemplo. Entonces usted se siente comprometido a ir. Esa es la vocación. Cuando, por ejemplo, yo digo, yo tengo vocación de pastor, es que hay cosas que a veces ni siquiera es que me las proponga, sino que en mi corazón eso hierve. Eso comienza a suceder. Hay una vocación, hay algo interno que me lleva a hacerlo. Ahora, Pablo está diciendo acá, andéis como es digno. Entonces usted abre la invitación, ¿cierto? Y lee. Código de vestimenta. Entonces usted ya entra en otra crisis, ¿no? Y cierra y dice, ojalá sea ropita que tenga. Y abre. Código de vestimenta. Año 60. No. Mi abuelita está viva. Quiere decir que usted va a ir a esa reunión vestido de una manera. Porque para esa reunión Dios necesita, los invitados, los que lo invitaron, necesita que usted vaya de esa manera porque hay un plan con esa forma de vestir. Y resulta que el anfitrión le invita a usted con el vestido de los años 60 y usted dice, eso no creo que haya problema que me haya vestido de rockero de los años 80. Y resulta que le ponen rock and roll de los años 60, pues se va a ver muy mal con pañoleta y aquí pintado.
y en jean, pues no cuadra. No cuadra. Y entonces dice Jesús que hubo uno que entró a la boda y no tenía la ropa para la boda. Y dijo, ¿tú cómo entraste acá? En traducción, John García es, me colé. Pues el Señor dijo, sáquenlo, porque no tiene la ropa adecuada. Aceptar la palabra de Dios es aceptar su código de vestimenta. Así es como quiero que anden, hijos. Anden como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y ahí viene la segunda parte, que usted se ha invitado y usted vaya y diga, años 60, bueno, listo, no tengo ropa de años 60, pero voy a hacer todo lo posible por encontrar la mejor pinta de los años 60 para ir. Gracias, allá estaré. ¿Usted cómo se está mostrando? Humilde y manso, porque le están diciendo cómo vestirse. Usted, ok, allá estaré, no se preocupe. Humilde y manso. Y usted está honrando ya al anfitrión. Así le está diciendo Dios a usted, hónreme, vístase como yo le estoy enseñando a vestirse. ¿Cuál es el maniquí? Perdón que utilice eso, yo sé que él no es un maniquí, pero la muestra es ¿quién? Cristo Jesús. Mejor, él no es un maniquí, él es el modelo. Él es el modelo que llega y hace la obra del Padre, hace la voluntad del Padre y dice, esta es la forma, mírenme, manso y humilde, sean como yo, vístanse igual. Así quiere Él que nos vistamos. Y al ser invitados de esa manera, vamos a honrar al anfitrión, que ¿quién es? Nuestro Padre. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que habrán unos que van a ir mejor vestidos que los años 60 que otros. Y en el reino de los cielos, lo importante es que todos vayamos vestidos de Cristo Jesús. Por lo pronto vamos acá, mis amados, que nuestras familias sean unas familias de mente cristiana. Y créanme, mejor no me crean, créanle a Él. Todo será nuevo. Salió Marta con el pensamiento de este mundo. Si hubieras venido antes. Y Cristo le dijo, ¿no te he dicho que si crees todo será posible? Y luego cuando lo mandó a sacar ha mandado a correr la piedra y salió Lázaro, yo creo que Marta dijo, voy a comenzar a caminar por estas palabras de este hombre, porque él me enseña a vestirme como el Padre quiere que me vista. Amén. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.